¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Del otro lado del mostrador con Guillermo Víquez. Mi nombre es Carlos Flores y otra vez soy conductor invitado. Muchas gracias, Guillermo. Por favor, habla de qué se va a tratar esta interesante charla. Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos, muchas gracias, Carlos. Hoy tenemos dos invitados de lujo, el doctor Carlos, que es un gran activista social y también es médico, es sacerdote yurubá y además, bueno, es mi gran amigo y que me ha empujado en este proyecto tan bonito. Y tenemos una invitada de lujo, nada menos que la licenciada Hepsi Torres, quien es la directora de Educontacto, el programa de turismo incluyente. En un minuto le voy a ceder la palabra a Hepsi para que se presente. Sin embargo, al igual que hacemos siempre, les cuento rápido por qué este programa se llama Del otro lado del mostrador. Es simple. Este servidor hasta hace 3 años veía perfectamente bien, trabajaba como todo el mundo, un buen día amanecí sin ver y me tocó pasarme, yo cuando veía, yo decía que la sociedad, los hoteles, las banquetas, los restaurantes, los supermercados cumplían para los discapacitados. Yo veía que ahí habían guías para las sillas de ruedas y que había rampas y tal, hasta que ocurrió mi caso y me tocó pasarme al otro lado del mostrador y descubrir que el mundo en general, o por lo menos nuestro país, es bastante hostil con las personas discapacitadas. Y entonces, por eso, hoy vamos a hablar un tema que estoy seguro que es muy controversial, que es el tema de si las personas con discapacidad podemos hacer turismo. Y le cedo la palabra a nuestra invitada de lujo, que se presente y nos cuente qué es lo que hace. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco muchísimo la invitación, Guillermo. La verdad es que ya tenemos tiempo que hemos estado en contacto y bueno, que pienses en mí y que pienses en el contacto y el programa que estamos haciendo y podamos compartir un poquito de ello. Pues muchísimas gracias. De verdad, esta es una gran oportunidad. Yo soy Hepsida Torres Jauregui, soy directora de Educontacto y nosotros dentro de Educontacto tenemos un área que se llama Travesía Incluyente. Este fue como el paraguas, ¿no? Que quisimos poner porque creamos diferentes proyectos, todos de estos enfocados en personas con discapacidad y especialmente enfocados en turismo incluyente. Tenemos nosotros un programa de atención incluyente que consta de sensibilizar y capacitar al personal que trabaja en los servicios turísticos para que ofrezcan un servicio de calidad que dignifique y que sea igual que para cualquier turista, ¿no? Para las personas con discapacidad. Y bueno, a la par de ello también tenemos una certificación en atención turística incluyente. Tenemos también un distintivo que se da por medio de Visit México y estamos trabajando también con Visit México en la dirección de turismo incluyente. De hecho, si ven algunos videos de la campaña de Visit México, como estrategia de COVID, todo el lanzamiento de recuperación de la campaña tiene ya personas con discapacidad, porque es justo lo que nosotros queremos transmitir, ¿no? Que las personas con discapacidad gocen de la misma forma que goza cualquier persona en sus vacaciones. Que, bueno, muchos tendrán la experiencia, muchos tendrán experiencia en diferentes servicios turísticos, y me gustaría que nos contaras un poco qué es lo que puede hacer uno. Es decir, por decir algo, hace como unos 2 meses me vinieron a ver unos amigos de Costa Rica y mi esposa y yo quedamos de vernos en un restaurante en Polanco.
llamamos, mi esposa preguntó, yo en aquel momento andaba en silla de ruedas porque me había quebrado la pierna, precisamente también por un tema de una banqueta mal hecha, pero en todo caso me había quebrado la pierna y andaba en silla de ruedas y preguntamos si había acceso para discapacitados y nos dijeron por teléfono que sí. Pues llegamos al restaurante y resulta que el acceso era que en lugar de entrar por la puerta del restaurante, porque ahí no hay acceso, te bajaban por la entrada de los coches y te subían como por el ascensor de carga para poder llegar a tu mesa. Y yo, o sea, una cosa increíble, porque hasta donde yo entiendo, los restaurantes tienen que tener acceso para todas las personas. No sé qué me puedes comentar, algo así de esto. Sí, fíjate que justo nosotros cuando iniciamos con este proyecto, ya tenemos más de 2 años, dijimos esto que pasa en México, ¿no? En México carecemos muchísimo de accesibilidad en todos los espacios públicos. Y en los espacios en los que hay estacionamientos para personas con discapacidad o en donde hay rampas en las banquetas para que las personas con discapacidad motriz puedan pasar, no son respetados porque en México tenemos una cultura muy baja en discapacidad, ¿no? No sabemos, y como tu programa lo dice, hasta que estamos del otro lado del mostrador es cuando tendemos a ponernos en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, justamente eso y viendo esta situación es lo que pensamos nosotros y lo que nosotros transmitimos como programa. Creemos que dentro de la accesibilidad, como tú ya bien lo dijiste, ya hay manuales de accesibilidad, ya hay una normativa. De hecho, México firmó la Agenda 2030, que lo firmaron 192 países, en donde se comprometen, aparte de esto, a crear una cultura incluyente, ¿no? Es parte de uno de los objetivos de la Agenda 2030. Pero a pesar de que tenemos ya normativas, que tenemos manuales, la gente sigue construyendo sin pensar en las personas con discapacidad. ¿Y qué es lo que nosotros vemos que pasa? Es cultural, ¿no? Primero es cultural porque nos sensibilizamos hasta que estamos en una situación así. Y como te pasó a ti, ¿tú tienes discapacidad visual? Veo como el 10% de lo que ves tú. Sí. Yo tengo un daño en los nervios ópticos. Como a tú te pasó, como tú tienes una discapacidad visual y tuviste también una discapacidad motriz hace 2 semanas, la gente pensamos que vamos a estar muy lejos de tener alguna discapacidad, cuando todos en algún momento de nuestras vidas se dice que llegamos a tener algún tipo de discapacidad. Yo me rompí los ligamentos cruzados y tuve que estar en muletas por mucho tiempo, ¿no? Entonces, la mayoría tendemos a tener alguna discapacidad, ¿no? O hay muchas enfermedades también que derivan en una discapacidad. ¿Qué pasa con esto? Los restaurantes, los hoteles siguen, no son hechos o concebidos en un inicio pensando en las personas con discapacidad. De hecho, ¿sí? De hecho, se dice que para hacer algún hotel, algún restaurante, si quieres modificarlo y hacerlo accesible, te cuesta 30%, alrededor de 30% más. Que si lo implementas desde un inicio, te cuesta alrededor de 7%. O sea, la diferencia es abismal. Y es increíble. Tú mencionábamos hotel y restaurante. Hay algunos hoteles que son nefastos para hoteles buenos y caros. Pero incluso los transportes, es decir, estoy pensando, tú llegas al aeropuerto de Cancún y sales ahí donde están todos los autobuses estacionados, probablemente no hay uno solo
que tenga acceso para una persona en silla de ruedas. Esa persona la van a tener que subir cargada. Y si esa persona viene de repente con su bastón, como ando yo, y veo una vida, bueno, yo que la alcanzo a ver, bendito Dios, una guía podotáctil en el piso, y entonces la sigo con mi bastón y de repente me pego de frente con un poste, ¿verdad? O con unas maletas que están atravesadas en la parte donde no deberían estar. Y lo que decías igual, llegas a un hotel, restaurante, parque nacional, llámalo como sea, y de repente en la sección del estacionamiento de discapacitados, pues están coches de personas que no están discapacitadas. ¿Y qué es lo que hace tu empresa? Contanos cómo ayudan, me imagino, a estas empresas, a los transportistas, a los hoteles, a los restaurantes, a pues, otros, no sé, los yates turísticos. ¿Qué hacen ustedes para que ellos puedan acceder a este mercado? Perdón, y me voy a extender un poquitito más por algo muy importante que mencionaste. Ciertamente el costo de hacer una obra para discapacitados es ligeramente más cara, pero esta es una estadística abrumadora que yo siempre digo en mis charlas y mis cosas. Hay cerca del 13-14% de la población es discapacitada. Eso significa que en el mundo hay cerca de 1.000 millones de discapacitados. Es una minoría, pero es una minoría gigantesca. Es un error de mercadeo que las empresas no los tomen en cuenta. Y ahora sí, te doy la palabra. Fíjate que justo como eso estamos hablando, si el 15% de la población tiene alguna discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud. Como dices, esa población es más grande que la población de China. Entonces, estamos hablando no de una minoría, de una población gigantesca que no hemos volteado a ver todavía y que no lo hemos visto, como tú dices, también como una oportunidad de negocio. Porque algo que tienen los turistas con discapacidad es que son muy fieles. Si les gusta un hotel, si les gusta un restaurante, si lo saben atender, vuelven a ese restaurante una y otra vez porque no encuentran muchos lugares donde se sientan cómodos y donde se les trate con dignidad y sepan cómo hacerlo. Perdón, y ahorita nos cuentas que la primera vez que me acerqué que vi de cerca el turismo para personas con discapacidad, estaba en un congreso en Grecia, y vi llegar 2 autobuses donde venían bajando precisamente gente de la tercera edad y personas con discapacidad, muchos en silla de ruedas, muchos con andadera, y yo decía, en aquel tiempo estaba del lado del mostrador de los que están nada más en el negocio, y yo decía, pucha, esto es un negociazo, porque para comenzar, la mayoría de las personas discapacitadas tienen que viajar con alguien que los acompañe, entonces incluso desde el punto de vista de venta, de negocio, pues es un cliente que probablemente te representa más ingreso para una empresa que un individuo viajando solo. Y ahora sí te dejo de nuevo, cuéntanos lo que hace tu empresa para estas compañías. Fíjate, justo para cerrar el punto que acabas de comentar, como dices, los turistas en su mayoría no viajan solos. Las personas con discapacidad tampoco viajan solos. Entonces tienes que multiplicar esta persona por 2 o 3 acompañantes, porque viajan normalmente o con amigos o con la familia. Entonces, si lo transformamos a ese porcentaje, estamos hablando de un porcentaje 3 o 4 veces mayor, porque van a viajar a donde se siente cómoda la persona con discapacidad. Así es. Y bueno, justo en esta parte, como nosotros vimos que en México primero nos faltaba crear una cultura de la discapacidad y realmente nuestro programa está enfocado en brindar atención incluyente. No es el segundo paso que tenemos es la accesibilidad, pero el primero que tenemos es la atención. Cuando tienes un personal sensibilizado, capacitado, que conoce los diferentes tipos de discapacidad, que sabe cómo
tratarte, qué lenguaje usar. Si llega una persona con discapacidad visual a un hotel, desde que baja, por ejemplo, del taxi, y esta persona, y el bellboy sabe ya cómo tratar o qué necesidades puede tener una persona con discapacidad visual, se acerca y le dice, y se presenta, le ofrece su hombro derecho, lo acompaña a la recepción, la recepcionista le indica dónde va a ser el check-in, le explica, desde que va, el bellboy le va explicando cómo es el ambiente, qué hay en el fondo, cómo es el hotel. Entonces, la persona con discapacidad visual va disfrutando ya qué está conociendo, ¿no? ¿Qué hay ahí? Y porque le van explicando cómo es, colores. Entonces también le empieza a dar una experiencia diferente, ¿no? Y no tuvieron que invertir nada el hotel en algo extra, sino que las personas ya cuentan con esa sensibilidad. Entonces, si la persona llega a la recepción y la persona, la recepcionista, se comunica de manera respetuosa, indica todo lo que tiene que haber de cómo es el hotel, toda la parte de los procesos del check-in, etcétera, indica cómo poner la mano para firmar. Entonces también está dignificando a la persona con discapacidad. Normalmente cuando llega una persona con discapacidad, los recepcionistas tienden a dirigirse al acompañante. Cuando no sabemos si él es el jefe de familia y por qué le estás quitando la oportunidad de hacer, ¿por qué? Entonces, es nada más cuestión cultural. Nosotros creemos firmemente que lo que primero tenemos que hacer como sociedad es sensibilizarnos y es ponernos en los zapatos de otro. Lo que nosotros buscamos con esto es, hacemos una sensibilización. Después de esto, hacemos un curso en línea en donde vemos normatividad, vemos turismo incluyente como oportunidad de negocio, cuáles son las ventajas en tu empresa, si tienes, qué mercado, cuánto puedes subir, la imagen de tu empresa, toda esta parte. Después vemos los diferentes tipos de discapacidad para que puedas conocer de manera muy general los diferentes tipos de discapacidad. Nos vamos después al lenguaje, a la comunicación y terminamos la parte con trato. ¿Cuáles son los diferentes factores que podemos enfrentar cuando estamos con una persona con discapacidad? Factores externos que no nos permiten brindar una atención de calidad incluyente. Y el último módulo que no quisimos dejarlo, aunque nosotros no estamos en esta fase enfocándonos en accesibilidad, sí metimos un módulo para que la gente empiece a distinguir la accesibilidad en un lugar y que pueda, justo lo que platicábamos en un inicio, cuando piensas en un lugar accesible y en un diseño universal, no estás pensando solamente en las personas con discapacidad, estás favoreciendo a todo el entorno, a los adultos mayores, a las mamás con carriolas, a las personas que una rampa no beneficia solo a la persona con discapacidad motriz. Cuando nos ponemos a ver esas cosas, realmente nos beneficia a todos. Y entonces empezamos también con la fase de accesibilidad, sí damos una capacitación muy general para que la gente entonces se empiece a sensibilizar. Nos pasa que las personas que han tomado el curso con nosotros, después de eso te empiezas a fijar en todos los detalles cuando llegas a un lugar. No tenía rampa, viste que el baño no tenía el 1.50 para que la silla de ruedas pudiera girar. Por ejemplo, en los menús, y ahora va a estar un poquito más con las condiciones que tenemos por la pandemia, por ejemplo, pero nosotros desde antes, a los hoteles, por ejemplo, a los restaurantes, les sugerimos que en el menú tengan el código QR, que no les cuesta ni un peso más, es pegarle algo, porque no estamos diciendo pónganlo en braille, porque también si lo ponen en braille hay muchas personas con discapacidad visual que todavía no conocen el braille y que no saben cómo leerlo o cómo escribirlo, porque cuando perdieron la vista,
fue ya en edad avanzada. Entonces, es algo que están viviendo. Entonces, poner un código QR en un menú no te cuesta, pero si tú como hotel lo haces, o desde la entrada de recepción, donde está el mapa, pones un código QR señalado, sí, con braille, para que la persona pueda sentirlo y después pasarlo con el celular, la experiencia que le generas a esa persona es totalmente diferente. Al final, creemos nosotros que algo que nos caracteriza totalmente a los mexicanos es la calidez con la que tratamos. Y por eso es que seguimos recibiendo tantos turistas y tenemos tanta gente, porque es algo que nos identifica y que necesitamos sensibilizar. El personal de los hoteles, de los restaurantes, no atiende o no da una atención incluyente de calidad, no porque no quiera, sino porque es ignorante. Cuando conocemos, tratamos de ayudar. Más va a ver si ahorita don Carlos nos acompaña un poco con sus comentarios, pero te quiero mencionar algo que en este proyecto mío, o nuestro, que comenzamos desde mi alma, en realidad comenzó desde el punto de vista del arte, porque yo empecé a hacer arte, pero el punto es que algo que descubrimos después de como 2 años de estar en el proyecto, y ahora que tenemos ya como 8 o 9 semanas con este programita, es que lo que falta es precisamente empatía. Es decir, la persona, hablando aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, la persona que en una banqueta pone un anafre con carbones, no es que no quiere a los discapacitados, es que no piensa en ellos, no se pone en su lugar. ¿Verdad? La patrulla o el coche que se estaciona frente a una rampita para sillas de ruedas, la persona que deja su maleta sobre la guía portátil, como bien decías, igual que los empleados de los hoteles o restaurantes, no es porque no tengan, no es porque no, si su mamá estuviera con la discapacidad, la ayudarían, pero no piensan como pensaba yo, que con lo que están haciendo cumplen, y no es así. Yo en eso no soy ejemplo para nada, pero sí para lo que dijiste. Un buen día veía y al día siguiente no. Y entonces te das cuenta de que realmente la gente no se pone en tus zapatos. Y quiero hacer un comentario más, que es una crítica que siempre hago. Tú mencionabas el braille. Yo evidentemente soy un hombre de 60 años. Bueno, empecé a aprender braille hace un año. Y es difícil. Pero curiosamente, lo difícil es conseguir que te lo enseñen, porque resulta que en las instituciones gubernamentales donde enseñan braille, al menos en la Ciudad de México, solo te enseñan si estás totalmente ciego. Entonces, como yo veo un poquito, o sea, simplemente no me dejaban matricularme. Y yo le decía incluso a la directora de una escuela, le digo, eso es una estupidez, porque es como enseñarle a nadar a alguien cuando se está ahogando. Sí. Debería enseñarle antes de que se meta a la alberca. Pues es así. Y te digo porque el braille no es difícil, es facilísimo. Lo que es difícil es conseguir un maestro que te lo enseñe. Y ya, bueno, perdón, era por hacer el señalamiento de la falta de empatía, incluso de las instituciones. Sí, totalmente. Y bueno, en esta parte yo también quería comentar algo. Yo, por ejemplo, me dedico al ramo hotelero. Hacemos la construcción, diseño, interiorismo, los servicios, ¿no? Y capacitaciones. Y algo que, por ejemplo, sí es como un factor común, que cuando uno hace la propuesta de, oye, ¿y por qué no metemos esto que le dé cierto nivel de inclusión al hotel y demás? Ni siquiera preguntan si tiene un costo extra. Simplemente la respuesta es no me voy a adaptar a ellos. Entonces, y bueno, seguramente si me ve alguno de mis clientes o ex clientes, pues lo siento mucho, pero la realidad es como es. Ahorita acaban de escuchar, por ejemplo, a Hepsi, una persona con discapacidad, la que sea, de inicio no es una sola entrada, son al menos 2.
y son dos consumos. O sea, ya, si lo que quieres es verlo como un negocio, míralo correctamente como un negocio, de que mientras tengas a tu población, sea la que sea, bien atendida, obviamente es un hotel al que regresas porque empieza a marcar una diferencia, ¿sí? Pero pareciera que también es como el miedo a que si lo acepto, se llene de gente con discapacidad, de personas con discapacidad, o a lo mejor un miedo mayor, que esa discapacidad me llegue a pasar a mí y estoy preparando, ¿no? Porque ese simplemente parece miedo. Reitero, ni siquiera es que pregunten, bueno, ¿cuánto cuesta más? No, la respuesta es simplemente no. No me tengo por qué adaptar a ellos. Fíjate y es por eso, a nosotros nos ha tocado en lo que llevamos trabajando con hoteles o que estamos trabajando con restaurantes, con campañas, por ejemplo, ahora también la campaña de Camp to Caribe mexicano también está siendo incluyente, como las de Visit México. Nos pasa que en un inicio, cuando empezamos a trabajar o cuando llegamos con algún hotel y platicamos con el director del hotel, nos cuesta trabajo en un inicio, pero cuando empezamos a sensibilizar y a ver que la discapacidad no es algo que está lejano a nadie, está presente en todos, porque todos, aunque no tengas alguien cercano a tu familia, conocemos a una persona con discapacidad, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a sensibilizar un poquito en esta parte y justo nosotros creemos que para lograr una accesibilidad, justo necesitas sensibilizarte, necesitas entender, necesitas ponerte en los zapatos del otro. Y por eso nosotros lo vimos como una buena estrategia también, ¿no? Sensibilizar. Una persona también con discapacidad y una persona sin discapacidad va a regresar a un lugar porque lo trataron bien. Aunque no hubo una rampa, aunque no hubo, pero si el personal lo trató con dignidad, con respeto, le dio valor, no se sintió en ningún momento, va a volver a ese lugar. Entonces, hay muchas carencias que tienen los hoteles, los restaurantes, los parques en accesibilidad, que no quiero decir que no son importantes, pero que se pueden suplir con protocolos de atención incluyente. Si llego, por ejemplo, eso que hablábamos de los menús, no necesito poner todo el menú en braille, lo pongo con un código QR y hay personas que independientemente que vean, son mucho más auditivas y prefiero escucharlo, ¿no? O a lo mejor, entonces es pensarlo también, o que esté muy brilloso los vidrios, la forma de... No le beneficia solo a la persona que tiene alguna discapacidad visual no completa, ¿no? Entonces, es justo esa parte. Nosotros hablamos también por ejemplo, en la recepción. Si llega una persona con discapacidad motriz, todas las recepciones, no sé si ahorita recuerdan un hotel, la mayoría nos llegan aquí, ¿no? Al pecho. ¿Qué pasa si llega una persona con discapacidad motriz? Pues no está a la altura de la recepción y no puede ni siquiera ver a la persona. ¿Qué pasa si llega una persona de talla baja? Tampoco puede hacer o una pareja de talla baja. Entonces, bueno, me cuesta mucho cambiar la recepción porque a lo mejor mi recepción es gigante en el hotel, pero creo un protocolo de atención en donde desde reservas yo sé que va a llegar una persona con discapacidad motriz, que es el papá a lo mejor y es quien va a pasar la tarjeta, ¿no? O es la mamá quien va a pasar la tarjeta y yo ya tengo destinado que llegan a tal hora o que va a llegar la familia y desde que va entrando al hotel el valet parking nos indica, entonces tengo uno de los escritorios de afuera o una de las salitas para como recepcionista poder salir y hacer el check-in. Entonces, no necesite una recepción alta, ¿no? Solo necesite saber cómo se tiene que actuar. Guillermo. Lo hacen con los grupos.
en la mayoría de hoteles, ¿no? Que cuando llega un grupo simplemente lo reciben en otro lado. Yo quería mencionar un tema de lo que estás diciendo, que nosotros estamos deseando implantar en nuestras exposiciones de arte, que es hacer taller, o sea, obligar al papá del chiquito que no ve o que no puede caminar o lo que fuera, de repente taparle los ojos y decirle, señor, venga, vamos a caminar, subamos por estas gradas, o a la persona que no escucha, lleguemos a, no sé, lograr que la gente se ponga en los zapatos. Y la otra cosa importante, que sin duda, tal vez incluso Carlos puede ayudarnos y tú, que es la parte gubernamental, es decir, en lugares como Cancún, como acá por lugares turísticos, aunque en todo lado debería ser, de repente poner en las escuelas y en las escuelas de turismo, programas precisamente de sensibilización para el turista con discapacidad. Acá estoy. Me parece que el tema en cuanto a niveles institucionales, tenemos un montón de políticas y de hecho lo hemos estado platicando, por ejemplo, la semana pasada con Lídice y Ana Elena Chacón, que las instituciones parece que no han democratizado a las ciudades, los espacios públicos, las escuelas, porque eso es un tema de democratización. O sea, en este momento estamos tocando el tema turismo, que finalmente es una industria. Ajá. Pero el mundo no está democratizado. Sin embargo, se la pasan gastando dinero en campañas, en folletos, de cosas que sí son pasos, pero no lo suficientemente significativos, y esto es por una cuestión de falta de voluntad del Estado y la industria. Es una falta de voluntad completamente. Ok, le quitamos la palabra minusválidos a las personas con discapacidad porque no valen menos. En el discurso se escucha genial, pero en la práctica yo no tengo escuelas con rampas, yo tengo las guías táctiles que tanto habla Guillermo, mal conectadas una con otra, yo no tengo restaurantes con códigos QR o con braille, las instituciones que me pueden dar educación para braille no me la dan hasta que yo sea totalmente ciego. Vaya, por poner ejemplos, en las escuelas de turismo no hay una educación para que yo soy médico, me metí al tema de turismo por otros temas, pero en las escuelas de turismo no hay una educación respecto a qué debes de hacer con una persona que no hable el lenguaje a señas. Ajá, eso lo tienes que buscar tú por fuera. El braille, lo tienes que buscar por fuera. El significado de los bastones, los colores de los bastones, si se coloca de alguna forma, ¿qué pasa cuál es el uso de una silla de ruedas? Eso es democratización de las instituciones, de la educación y de la industria. Y creo que ese es el punto medular de todas estas pláticas, basarnos en la democratización del mundo hacia las personas con discapacidad, porque tal vez no habla o tal vez no escucha, y de todos modos es una situación en la que necesitas estar preparado. No puedes aislarlo. Totalmente, Carlos. Y si hablamos de la definición, por ejemplo, la última definición de la Organización Mundial de la Salud, la definición propia nos dice que la persona no es discapacitada. El entorno es quien produce la discapacidad. Y bueno, también si hablamos en un lenguaje correcto, no se dice discapacitada, ¿no? Es persona que tiene, no sufre, no padece, tiene, es una condición de vida. Y justamente habla la OMS sobre esto, que el entorno, las barreras, son las que provocan y hacen evidente la discapacidad. Si hay una calle con rampas, si con guías podotáctiles, si está señalizado con braille, las personas con discapacidad no tendrían limitaciones, ¿no? Entonces, es el entorno y es la sociedad quien vuelve visible la discapacidad. Tenemos que trabajar muchísimo en eso. Nosotros estamos,
la pasión y la base de nosotros es justamente eso, cambiar ese chip. Si nos vamos un poquito a pensar en el pasado, ¿qué pasaba con nosotras las mujeres? No podíamos ni votar. Y era una cuestión cultural. A mí me gusta comentarlo un poquito así, porque ya vivimos en una normalidad de alguna forma, ¿no? Sigue habiendo situaciones, pero es lo que pasa, o con el racismo también, ¿no? En mucho tiempo se creyó inferior. Yo creo que estamos en esta parte con las personas con discapacidad. Estamos justo en el proceso donde tenemos que enseñar que las personas con discapacidad no son discapacitadas, ¿no? Que somos nosotros, el entorno, la sociedad, quien hace que no se puedan desarrollar de la misma forma. Es un aislamiento de la sociedad, es otra forma es una disminución social en realidad. Sí. ¿Sí? Porque Guillermo siempre lo dice, no es una población pequeña, pero toda la hostilidad alrededor disminuye su campo de acción, es una disminución social. Y hay una frase que me encanta de Albert Einstein que dice, no juzgues a un pez por su capacidad de saber volar, no, por su capacidad de trepar árboles. Claro, igual las personas con discapacidad, las personas sin discapacidad, todos tenemos determinadas habilidades que nos hacen exitosos en algunos temas y en otros no lo somos, aunque no tengamos discapacidad. Entonces no podemos valorar el desempeño de una persona por la discapacidad. Así es una cuestión de talentos, no de etiquetas sociales. ¿Tú qué opinas, Guillermo? Mira, sí, efectivamente, primero me encanta esa máxima que acaba de darnos Epsi, que no es uno el que es discapacitado, sino el entorno el que te discapacita. Pienso exactamente, o sea, lo que es importante, o sea, la labor que está haciendo Epsi con su empresa me parece maravillosa, es en realidad lo que le tocaría también un poco al gobierno, es decir, o a los tal vez no al gobierno pensando en el gran gobierno, pero bueno, a las autoridades de turismo y sí también a las empresas. A mí realmente me ofende, me molesta mucho, ahora que ya me he empoderado muy bien en mi papel de persona con discapacidad. Por ejemplo, cuando llego a un restaurante y al mesero se molesta porque le pido que me lea el menú. O no se molesta, pero no lo hace con gusto. Claro. Cuando probablemente, ¿verdad? Probablemente a otra persona que llega, bueno, no sé, en otras condiciones, o con otra apariencia, sí lo hacían, sí lo haría. Y además, como el tema del estereotipo, Carlos, estuviste en aquella charla que estuvimos en el Consejo de la Judicatura, cuando yo les decía, tienes que decir, yo soy Guillermo Víquez, discapacitado visual y hago tal. Digo, no, yo soy Guillermo Víquez, artista plástico y además soy discapacitado visual. Es decir, tal como decía hace un ratito, lo primero es como se presenta todo el mundo. Tú dices, yo soy el doctor Carlos Flores. No dices, soy Carlos Flores al que le duele la pierna. No sé si me explico. Pienso que lo que hay que hacer es seguir básicamente denunciando y trabajando. O sea, decirles a los empresarios, yo para este programa, yo soy miembro de varios grupos ahí en FEI, ya sabes, de las empresas mayoristas y de agencias de viajes y tal. A todo el mundo le pasé la liga porque me parece, tal como decía Epsi, tal como dices tú, es un tema 90% ignorancia, 90%, o sea, y 10% que la gente es más comodidosa o no ve el tamaño del mercado y además no dimensiona, tal como mencionaba Epsi al principio,
esto le pasa a cualquiera. Es decir, cualquier persona va caminando por la calle, lo atropella un coche y pierde una pierna y se convierte, se pasa a este lado del mostrador y bueno, aunque pierda la pierna, va a seguir comiendo, va a seguir durmiendo en hoteles. Exacto, exacto. Fíjate que a mí me gustaría, con esta parte justo que comentas, Guillermo, de decir, las personas con discapacidad, la discapacidad es una característica. La discapacidad no define a la persona. Por eso siempre cuando hablamos de alguna discapacidad o de alguna persona con discapacidad, primero ponemos a la persona y después ponemos a la discapacidad. Es como si a mí me dijeran, Hepsi tiene el pelo negro. Sí, Hepsi tiene el pelo negro. Guillermo tiene discapacidad visual. O sea, es una característica, no es algo que lo define y no decimos la negra, ¿no? Por el pelo negro. Decimos Hepsi tiene el pelo negro, tiene. O, por ejemplo, Guillermo tiene discapacidad visual, ¿no? Entonces, pero desde ese punto de vista, ya la sociedad, hasta cuando vamos a hablar en el tema de discapacidad, le da miedo, como si fuera un tabú, ¿no? Y es justo lo que decías, Guillermo, no es ignorancia, no es dolo, no es condolo, es crear una cultura, porque cuando lo creas, cuando sensibilizas, cambias el entorno totalmente, no solo el tuyo, el de tu familia y el de tu trabajo, con un colaborador que tome un curso, una sensibilización, una capacitación, la perspectiva cambia. Justo eso que decías tú, y es lo mismo, no pudiste ejemplificarlo mejor. Nosotros decimos, si vas a ese restaurante y no tiene guías podotáctiles y tampoco tuvo menús en braille, pero desde que llegó la hostess te acompañó y te ofreció su hombro, el mesero llegó, se saludó y te dijo, buenas tardes, ¿gusta que le lea el menú? Me quedo o esté interesado solo en unos platillos. Tú dices, sí, este restaurante es el más capacitado y el mejor de todo el mundo, ¿no? Y probablemente no tuvo nada de accesibilidad, pero tuvo esa calidez y ese trato, esa sensibilidad que hace que cambies. Y yo creo que esa es una primera parte, porque también cuando el entorno se vuelve sensible, empiezas a generar toda una sociedad, ¿no? Entonces ahora el que se ve mal es el que no está del otro lado del mostrador, el que no se puso en los zapatos del otro. Como ocurrió con las tendencias green, ¿verdad? Es cuestión como de ponerlo de moda, ¿verdad? Y justo yo... No, dale, Hepsi. Sí, escucho. Y justo yo creo que es eso. Sí estamos justo en un momento, o no sé si sea también porque yo estoy muy metida en el tema, pero que sí veo que la gente quiere inclusión. Y no solo en tema de discapacidad, que estamos, falta ese empuje, ¿no? Que hagamos con la sociedad para crear esa chispita y que empecemos a difundir esta parte de tal forma, a mí, ¿qué es lo que sea genuino? Que no sea algo que se actúa, que sea parte de, así como nosotros decimos, así como tienes protocolos a la hora que en México, que hay un terremoto, que todo lo que tienes que hacer tal cual, que sea así grabadito en tu cabeza, algo natural, ¿no? ¿Cómo actuar? El tema de inclusión social, yo no te mencioné, pero Carlos es uno de los principales promotores de la igualdad social de las minorías étnicas. Carlos, de hecho, representa a los afromexicanos, que son probablemente la minoría más minoritaria, o sea, más segregada. Pero, y antes de cederle de nuevo la palabra, quiero mencionarte algo porque tiene que ver con lo que decías de la segregación por raza, por apariencia, por estrato social y por sexo. Y es una cosa que da, o sea, cuando me lo contaron la primera vez, con la doble no moral que a veces nos caracteriza, primero me reí, pero después me dio mucha cólera, que fue, no sé hace cuánto, debe ser unos 4 años,
que había un congreso ahí en Cancún, en uno de los hoteles grandes, ahí en Playa del Carmen, y que no dejaban entrar a Rigoberta Menchú, porque creyeron que era una de las señoras que anda vendiendo collares. Es decir, y por su apariencia fuertemente indígena, por andar vestida, ¿verdad? Con eso. Pero es increíble, o sea, es decir, el empleado de la puerta, sin saber que era probablemente la oradora principal del evento. Ya te cedo la palabra. No, pues es que justo esta ha sido una plática, estos temas de discriminación en todas las áreas. Hemos estado teniendo estas pláticas como ya con mucha fuerza en el último mes. Porque además, bueno, tenemos desde la situación de Estados Unidos, de Black Lives Matter, apenas hace unos días lo de Chumel, que obviamente evidencian la naturaleza del ser humano, porque esto ya lo sacamos de México, porque son condiciones que pasan también en otros países. En Colombia hace semana y media, una semana, 11 militares violan a una niña porque es indígena, una niña de 11 años, y la matan. Ajá. Y bueno, tenemos así como esto. ¿Por qué decimos que esto es por indígena? Porque están asediando a la comunidad de donde es esta niña, ¿no? De donde era esta niña, la violan y la matan. Entonces, es como la cuestión de que la minoría no es por una cuestión de números, sino es por la discapacidad social que se le genera para que no pueda integrarse. Por ejemplo, en el tema de la afrodescendencia, yo no soy afromexicano, yo soy afrodescendiente, porque el lado afro, el lado negro viene de Cuba. Entonces, soy afrodescendiente en realidad, no afromexicano. Ajá. Porque mi raíz no viene de aquí. Sin embargo, es la misma raíz. ¿Y qué es lo que pasa? Es que en Cuba sí hay negros, en México, ¿no? Entonces aquí son morenitos, ¿no? Y se intenta jugar con esta condición, que es lo que comentabas hace un rato. No es que la condición exista porque es algo que nosotros decidamos. Es algo que existe y por lo cual tenemos un valor plural. O sea, valemos exactamente igual que todos y no tendríamos por qué estar segregando. Es más, sinceramente yo siempre he dicho, estas pláticas contra la discriminación y la concientización no deberían de existir porque es una situación que no debería de existir en el mundo, la desigualdad social. La desigualdad social en cuanto a lo económico, lo racial, la situación intelectual, la situación atmosférica, si lo quieren ver incluso así, vaya, nadie debería de ser menospreciado por ninguna situación. Guillermo, creo que ahí estabas hablando, disculpa. No, quiero decir que a todo lo que dijiste, ¿verdad? La raza, el clima y por su discapacidad, porque vas a discriminar a una persona porque no escucha bien o porque no logra asociar bien sus ideas sin ayudas, o porque no puede ver, o porque no le falta un brazo. No es correcto. Hay otro tema importante, quería mencionar rapidísimamente. La verdad es que Hepsi tiene razón. Las cifras de la OMS, por ejemplo, respecto a los ojos, es que el 58% de la población mundial tiene algún problema visual, es decir, ve un poquito menos, usa lentes, lo que quieras. Es decir, de nuevo, es una minoría infinitamente más grande que cualquier otra minoría que probablemente recibe más atención de las autoridades, de la industria, etcétera, ¿verdad? Ya, yo creo que estamos llegando al final. Así es. Primero que nada, agradecerles. Yo quiero, muy importante, Hepsi, cuéntanos cómo hace un hotel, un empresario, un transportista, un restaurantero para conectarse contigo y ver si te pueden utilizar tus servicios. Claro, nosotros nos pueden localizar en nuestra página de internet, que es www.educontacto.com, y me faltó una W, pero que ya no se usan. Y tenemos también un blog que se llama Travesía Incluyente, en donde escriben personas que tienen alguna discapacidad
pero también expertos en el tema de turismo o en el tema de la discapacidad. Y en Facebook y en Instagram estamos también como Travesía Incluyente, y pueden escribirnos también al correo informes@educontacto.com. Cualquier duda, nosotros igual por nuestras redes les podemos contestar y nos ponemos en contacto. Magnífico, perfecto. Don Carlos, ¿algunas palabras finales? No, bueno, entonces No, yo perdón, voy a despedir. He apagado mi micrófono, perdón. Dale, disculpa. A mí me encantaría que nos echáramos en otro momento, tal vez ya no dentro del horario. ¿Ah? Citar a Hepsi como un arquitecto de los que se dedican a diseñar hoteles. Yo sé que tú diseñas, pero estas compañías que hacen los arquitectos que hacen los grandes mega resorts y eso, y un poco como hablar del tema, ¿verdad? Me encantaría que habláramos, que retomemos esta cuestión del urbanismo y la inclusión, correcto, porque esta es una cuestión urbana, ¿sí? Y que pudiésemos, incluso, tal vez no dentro del horario de que tenemos los sábados, tal vez hacer un programa especial, y por qué no, juntar a varios de nuestros expertos que han estado acompañándonos en estos temas. Correcto. ¿Por qué no hacer una propuesta? Digo, finalmente estamos todos metidos en el mismo tema, estamos viendo hacia el mismo lugar, que es la inclusión en el arte, en la industria, en las leyes, en los derechos humanos, en el turismo, en todos lados. ¿Y por qué no sentarnos a platicar, digo, ahorita con esas medidas de distancia social todavía que tenemos, pero por qué no echarnos una platicada y llegar a un punto que esto finalmente llega a muchas personas, y en una de esas a lo mejor llega a turismo. Claro. O llega a desarrollo urbano. Si Hepsi nos quiere acompañar, Hepsi, si nos acompañas más adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, también me pongo yo encantada que me tomen en cuenta. Les agradezco mucho a los dos. Y bueno, nosotros tenemos una sensibilización pequeña, que ahora cuando empezó la pandemia empezamos nosotros a abrir el canal al público abierto, que también podríamos organizar más adelante, porque es solo una sensibilización de 1 hora y media, pero basta para cambiarte el chip, que podríamos hacer algo también de eso. Sería excelente. A ver, Guillermo, disculpa, continúa. Pues yo nada más me queda darle las gracias a Hepsi, al doctor Carlos Flores, recordarles a las personas un poco lo que yo menciono siempre, que a veces cuando le damos la oportunidad a una persona con discapacidad de expresarse, posiblemente pueda salir de su discapacidad y ser libre. Nosotros seguiremos teniendo todas las semanas invitados de esta calidad. Y nada, por favor, si les gustó el programa, denle like, compártanlo con su gente conocida. Si están en el tema del turismo, si están en el tema de discapacidad, denle like, pásenlo a su gente conocida en todos estos temas para que podamos seguir adelante. Muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos vemos el sábado próximo, Dios mediante. Hasta la próxima. Gracias, Hepsi, gracias, Guillermo, gracias a todos por acompañarnos. Por favor, compartan. Hasta la próxima semana.